Ok, buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar el tema de multiplicación y división de números enteros correspondientes a la cuarta guía de trabajo de la semana del 10 al 14 de agosto. Ok, primero vamos con el tema de multiplicación. Dice que el procedimiento para multiplicar es el mismo aprendido en la escuela, pero además debemos de tomar en cuenta las siguientes reglas. Ok, ahí están los ejemplos y estas son las reglas. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando multiplicamos? Bueno, para multiplicar hacemos las multiplicaciones que ya sabemos hacer, las tablitas que ya nos tenemos que haber aprendido, pero como en números enteros aparecen los números negativos, que era algo que no teníamos en la escuela, aquí es donde debemos de tomar en cuenta algunas reglas importantes. Entonces, por ejemplo, cuando multiplicamos, aquí en la primera reglita, cuando multiplicamos un número positivo por otro positivo, el resultado es positivo. Y cuando multiplicamos un número negativo por otro negativo, también va a ser positivo. Esas son las dos reglitas que estaríamos aplicando en estos ejemplos que están acá. Dice que en el caso de que los dos números tengan igual signo. Entonces vean que, por ejemplo, el 6 y el 8 ambos son positivos. El 4 y el 3 ambos son negativos. Y el 12 y el 5 ambos son negativos. Entonces ahí estaríamos aplicando esas dos reglitas que yo les señalé en la tablita. Entonces yo hago la multiplicación normal. 6 por 8, que es 48. 4 por 3, que es 12. Y 12 por 5, que es 60. Y nada más me tengo que fijar en los signos. Como los tres ejemplos tienen el mismo signo, digamos, cada uno independiente, ¿verdad? Porque el 6 y el 8 ambos son positivos, el 4 y el 3 ambos son negativos, el 12 y el 5 ambos son negativos. Entonces, los tres resultados van a dar positivo. Ve que aquí lo dice. Positivo el resultado. ¿Por qué? Porque hay ambos con positivo, que fue el primer ejemplo, y el ejemplo 2 y el ejemplo 3, ambos son negativos. Y los resultados entonces darían positivo. Eso cuando tienen igual signo. Ahora veamos qué sucede cuando tienen distinto signo. O sea, que sería los otros dos casos. Cuando uno es positivo y el otro es negativo, o cuando uno es negativo y el otro es positivo, que serían estos dos. Eso es cuando son de distintos signos. Y el anterior era cuando eran de igual signo. Entonces, cuando son de distinto signo, igual voy a multiplicar. Vea, de hecho, que si ustedes se fijan, son las mismas multiplicaciones de arriba. 6 por 8, que es 48, 4 por 3, que es 12, y 12 por 5, que es 60. Solo que ahora, si ustedes se fijan en los signos, el 6 es negativo y el 8 es positivo. Son diferentes. Entonces, el resultado es negativo. Eso es todo. El 4 es positivo y el 3 es negativo, son distintos, entonces el resultado es negativo. El 12 es negativo y el 5 es positivo, entonces como son distintos, el signo es negativo. En sí, lo que es la multiplicación es la misma multiplicación de tablas que sabemos hacer desde que estamos en la escuela. Aquí lo único que tenemos que fijarnos es si tienen igual signo, siempre el resultado va a ser positivo, y si tienen distinto signo, siempre el resultado va a ser negativo. Aquí no importa que si el mayor es negativo, que si el mayor es positivo. Aquí no importa lo de la deuda o el deber y el tener. El deber y el tener es para suma y resta. Para multiplicación y división, ¿no? Para multiplicación y división es nada más igual signo, positivo, distinto signo, negativo, sin importar quién tenga esos signos, si el más grande o el más pequeño. ¿Ok? Veámoslo ahora en división. ¿Qué es lo único que va a cambiar en división? Que aquí en vez de multiplicar ahora vamos a dividir. Entonces, pero igual debemos sabernos las tablas de multiplicar para poder dividir. Entonces, ahí tenemos cuando tienen el mismo signo. Vamos a usar las mismas reglas. Entonces, si son del mismo signo, los resultados van a ser positivos. Entonces, simplemente hacemos las divisiones y el resultado va a ser positivo. Entonces, vean el primer ejemplo, ambos son positivos. Entonces, divido, me da 2. Y positivo porque son del mismo signo. 172 entre 4, dividimos,
nos da 43. Y como ambos son negativos, son igual signo, significa que entonces el resultado es positivo. ¿Ok? Ahora veamos cuando son de distintos signos. Vea que son los mismos numeritos, las mismas divisiones. Entonces son los mismos resultados, 2 y 43. Solo que ahora, ¿qué está sucediendo? Que en un ejemplo el 14 es positivo y el 7 es negativo. Entonces son signos diferentes. Y cuando son signos diferentes, el resultado es negativo. En el segundo, 72 es también positivo y el 4 es negativo. Son signos diferentes. Entonces el resultado también va a ser negativo. Puede estar de primero el positivo o de segundo. O de segundo el negativo y de primero el negativo, que no importa. Mientras sean diferentes, ¿verdad? Mientras sean distintos, el resultado es negativo. Entonces aquí van a volver a dar los mismos dos resultados porque la división es división, eso no va a cambiar, pero ahora los dos resultados son negativos porque en la operación tienen diferentes signos cada uno de los numeritos que lo conforman. ¿Ok? Entonces vamos ahora a resumir lo que acabamos de ver. Me he dado cuenta de que para multiplicar o dividir dos números enteros se cumplen dos cosas. Una, si los dos números tienen el mismo signo, el resultado va a ser siempre... ¿Alguien que me conteste? Si tienen el mismo signo. Positivo. Positivo, exactamente. Ahora, si los dos números tienen diferente signo, ¿cómo va a ser siempre su resultado? Negativo. Negativo. Perfecto. Negativo. Perfecto, negativo. Ahora sí, eso se utiliza para multiplicar y para dividir. Ahora, estas reglas, que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, funcionan únicamente si estoy multiplicando o dividiendo dos números, nada más. Solo dos. ¿Ok? Solo si tengo parejitas. Es que funciona esa regla de que si son iguales es positivo y que si son diferentes es negativo. Solo para dos números. Eso quiero que quede bien claro. Pero resulta que no siempre me va a tocar multiplicar dos números. Existen multiplicaciones múltiples o incluso divisiones múltiples. Pero aquí vamos a trabajar más que todo multiplicaciones. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay más de dos números que estamos multiplicando. ¿Ok? ¿Y qué pasa entonces si quiero multiplicar más de dos números? También en la multiplicación podemos aplicar la conmutatividad y la asociatividad, lo mismo que habíamos hecho en suma y en resta, de que el orden que podamos hacer las operaciones no me va a afectar nunca el resultado. ¿Ok? Pero entonces vamos a hacerlo así. Por ejemplo, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Bueno, ahí están los 4 ejemplitos. Y esta nota que es la que me interesa que le pongamos atención. Dice, las multiplicaciones se realizan en el orden que queramos y al final le agregamos el signo. Solo contando cuántos de los números que estoy multiplicando son negativos. Ok, entonces vamos a hacerlo así. Bueno, para mí, siento yo que es más sencillo hacer así. Agarro y multiplico el primero por el segundo. Entonces digo, 3 por 4 son 12. 12 por 2 son 24. Y 24 por 1 es 24. Ok, ahí ya puse el 24. Ahora la pregunta es, profe, ¿y qué signo va a ser? Porque vea que ahí por ahí vi dos numerillos que son negativos, ¿verdad? O sea, ya hay números con negativos. Entonces, aquí uno lo que hace es que cuenta cuántos números son negativos. ¿Cuántos son negativos? Entonces, en esta primera operación, ¿cuántos números tienen negativo? Alguien que me pueda contestar. Dos. Exactamente, dos. Resulta que ustedes conocen lo que son los números pares y lo que son los números impares, ¿ok? Si yo digo 2, ¿2 es un número par o es impar? Par, ok. Resulta que cuando
estoy haciendo estas operaciones y yo cuento los negativos, porque lo que hay que contar son los negativos nada más. Si yo cuento los negativos y la cantidad de negativos que conté es un número par, el resultado es positivo. O sea, quiere decir que ese da 24 y queda así, porque ya ahí es positivo. ¿Ok? Ahora vea lo que pasa en la segunda. Multiplico 4 por 5, 20. 20 por 2, 40. Y 40 por 1, vuelve a dar 40. ¿Y cuántos negativos hay en esa operación? Alguien que me diga. 4, ok. ¿Y 4 es un número par o un número impar? Par. Entonces el resultado va a ser positivo. Y ya. O sea, nada más lo único que hago es multiplico y cuento los negativos que hay. Y ya eso me va a garantizar que el resultado es positivo. Ok, veamos lo que pasa en la C. Digo, creo que es el mismo, los mismos numeritos de allá, solo que hay uno que tiene un negativo por ahí de diferentes signos. Ok, vuelve a dar 24. Vean que es el mismo ejemplo de la A. El mismo 3 por 4, por 2, por 1, da mismo 24. Pero ahora, ¿qué pasa con los negativos? ¿Cuántos negativos hay? Hay 3. Ok, ahora, ¿3 es par o es impar? Impar. Impar. Entonces, en este caso, el resultado sí va a ser negativo. ¿Ok? Ahora, profe, pero digamos, ¿y cómo funciona eso si yo lo hago con las reglas anteriores? Vean, vamos a hacerlo con este ejemplo para que ustedes vean. Si yo hago nada más 3 por 4, aquí hay dos numeritos. Son signos diferentes. ¿Eso qué me va a dar? Negativo, ¿verdad? Ahora, un negativo por el menos 2, que también es negativo, son signos iguales. ¿Eso qué me va a dar? Positivo. Y este positivo por este negativo, ¿aquí qué son? ¿Signos qué? Diferentes. Entonces, ¿qué me va a dar el resultado? Negativo. Y ya este es el resultado de la respuesta final. ¿Lo ven? Pero se hace muchísimo más lerdo hacer esto que acabo de poner aquí. De ir así como de 2 en 2, viendo que estos dos dan negativo. Luego lo que le da con el otro, como son menos y menos, entonces va a dar positivo. Y como este es positivo y el último es negativo, más y menos va a dar negativo. Entonces el resultado es negativo. Se hace más lerdo que agarrar y decir, ok, hago la multiplicación común y corriente. Y al final nada más cuento los negativos. Veamos en el ejemplo D. Entonces yo empiezo aquí multiplicando. Estos sí son diferentes. Entonces digo, 2 por 3 son 6. 6 por 1 son 6. 6 por 5, 30. 30 por 2, 60. Y 60 por 1, 60. Ahora contemos cuántos negativos hay. Hay 1 en el menos 2, menos 3 son 2, menos 1 son 3, menos 5 son 4 y el menos 1 son 5. Hay 5 negativos. ¿Y 5 es un número par o un número impar? Impar. Impar. Entonces el resultado va a ser negativo. Ve que ya ahí le puse el negativo. Ve, es más fácil eso que no tener que ir haciendo. Ok, yo hago primero menos 2 con menos 3. Esto me da positivo. Luego el que sigue por uno negativo me va a dar negativo. El que sigue por otro negativo me va a dar positivo. Positivo con positivo me va a dar positivo. Y positivo con negativo me va a dar negativo, que ya es la respuesta. Vea, es más cansado eso. Aparte de que en alguna puede ser que me equivoque. Y con una que me equivoque de camino, ya llego mal a la respuesta. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando son muchos números, ustedes nada más van multiplicando, normalmente ponen el resultado y al final nada más cuentan negativos. ¿Verdad? Vamos a resumirlo en la siguiente diapositiva. Ok, dice, concluimos que cuando multiplicamos varios números debemos contar los signos negativos. Vea que aquí estoy recalcando que lo que se cuentan son nada más los negativos. ¿Cuántos negativos hay? Y si es un número par, entonces el resultado, ¿qué es lo que va a ser? ¿Alguno que me lo diga? Positivo. Positivo, perfecto. Positivo. Positivo, exactamente. Pero si es un número impar, ¿cómo va a ser el resultado? Negativo. Negativo, exactamente. ¿Ok? Entonces, así resumimos que cuando tenemos más de dos numeritos,
Lo más sencillo es multiplicar todos los numeritos. Voy multiplicando, puedo ir haciendo, incluso si ustedes quieren pueden multiplicar los dos primeros, los dos últimos, luego el resto, o sea, nada más que multipliquemos todos por todos, ¿verdad? Yo siento que es más fácil irlo haciendo como en cadena, ¿verdad? El primero con el segundo, lo que me da por el tercero, lo que me da por el cuarto, como para que no se me quede ninguno botado. Y al final nada más contamos cuántos negativos hay. Si cuando los contamos la cantidad que me dio es par, el resultado va a quedar positivo. Y si lo que contamos es impar, el resultado va a ser negativo. ¿Ok? Ese es el trabajo cotidiano número 14 para esta semana. Ve que son 6 ejercicios muy sencillos. Yo sí necesito que me pasen foto de este trabajito. Ojalá aquí cuando ustedes van haciendo la multiplicacioncita, irme poniendo los resultaditos que les van dando. Digamos, si por ejemplo usted hace 3 por 1, ponga cuánto le dio. Lo que le da por 5, lo voy poniendo aquí como abajito, como para yo ir viendo que usted sí lo fue haciendo, ¿verdad? Y igual ya ahorita les paso el formulario para que ustedes lo llenen. Entonces vea que hay unas multiplicacioncitas aquí, otras divisioncitas por acá y una donde vienen varios numeritos también. Si son dos números, podemos aplicar la primera regla, que es que si son signos iguales, positivo, signos diferentes, negativo. Cuando son más de dos números, podemos aplicar la segunda regla, que es contando cuántos negativos hay. Si hay una cantidad par, es positivo. Si hay una cantidad impar, es negativo. Así se resume básicamente lo que es multiplicación y división de números enteros. Muchas gracias por la atención.